Bienvenidos a un nuevo capítulo de los seminarios sobre traumatología bucomaxilofacial. Continuaremos el desarrollo de lo que es el trauma en el tercio inferior facial. Aquí les voy a compartir un caso de un paciente que sufrió una agresión, un golpe con una pala de albañilería, donde el traumatismo le generó una fractura en el ángulo mandibular derecho y cuerpo mandibular del lado izquierdo. Observen el franco escalón dentario que presenta el paciente, contacto prematuro posterior, inoclusión. Entonces, una situación muy precaria desde los puntos de vista social y económico. Lo que hicimos fue hacer un bloqueo intermaxilar mediante la combinación de unas ligaduras tipo Ivy en el maxilar superior y la confección e instalación de un arco en el maxilar inferior para producir el bloqueo intermaxilar. Esto es muy importante para restablecer la oclusión en línea media, conservando la línea media, y poder hacer la reducción y contención de los cabos fracturarios. Obviamente en este caso el cabo mesial va a estar estabilizado por esta contención intermaxilar, mientras que el cabo distal va a requerir una reducción manual para hacer después la contención y la fijación mediante osteosíntesis con placa. Del lado contralateral hacemos exactamente lo mismo. En este caso, este paciente, como la resolución quirúrgica fue con osteosíntesis alámbrica, requirió un abordaje extraoral, como sabemos, 2 traves de dedo por debajo de la basal de la mandíbula, para preservar lo que es la estructura del nervio Jaffe-Bocke-Heimer. Vamos a hacer lo que es el abordaje de piel celular cutáneo y nos introducimos por debajo del cutáneo en busca, por encima de la cápsula de la glándula submaxilar, para ir en busca de lo que es la basal mandibular, desinsertando el músculo macetero por fuera, el trigoides interno por dentro. Aquí vemos otro caso, una señora de avanzada edad que cae por las escaleras y sufre un traumatismo en la mandíbula, una mandíbula severamente atrófica que tiene una fractura bilateral y obviamente vemos aquí lo que es el hematoma extraoral que genera el traumatismo. En condiciones normales estos pacientes los resolvemos generalmente con una placa de reconstrucción mandibular o un sistema de osteosíntesis bilateral. Pero la señora, lamentablemente, como les mencioné al inicio de las presentaciones, tenemos una población muy heterogénea en cuanto a estratos étnicos, sociales, económicos, religiosos. Y en este caso la señora tenía imposibilidades de acceder a este sistema de osteosíntesis por razones económicas. Entonces lo que le proponemos a la señora es realizar una osteosíntesis alámbrica bilateral con abordaje extraoral y a partir de allí producir una estabilización mediante un bloqueo intermaxilar. Dado el grado de atrofia mandibular que presentaba la paciente, lo que hemos realizado fue a cada lado del trazo de la fractura una pequeña perforación en forma bilateral para poder realizar las osteosíntesis alámbricas. En ambos casos lo que hicimos fue una osteosíntesis que no solo pasaba de lado a lado de la mandíbula por ambos orificios, sino que circunscribía la mandíbula dando una conformación como en canastilla para darle contención. Lo hicimos tanto de un lado como del lado contralateral con la misma finalidad de poder darle un poco más de estabilidad a este cuadro de fractura en una mandíbula severamente atrófica. Aquí vemos el gráfico de lo que representan las osteosíntesis bilaterales. A continuación, con una aguja de Reverdén, lo que vamos a hacer, vamos a ingresar por dentro del arco cigomático, hacia la cavidad bucal. Ahí se va a enhebrar la aguja de Reverdén con un alambre, se va a retirar la aguja de Reverdén hasta llegar al borde del arco cigomático, pero sin salir por la piel. Vamos a ingresar nuevamente hacia la cavidad bucal, pero ahora pasando por fuera del arco cigomático. Es el primer abordaje percutáneo que va de atrás y arriba hacia adelante y hacia abajo con la aguja de Reverdín. Se enhebra, se lo retira y sin salir a piel se lo angula para pasar por fuera del arco cigomático, de forma tal que en un momento ambos chicotes, ambos fragmentos del alambre van a estar dentro de la cavidad bucal. Entonces se desenhebra la aguja de Reverdén, se retira y se tracciona de ambos chicotes para ver que el paciente va a hacer un movimiento como si estuviera ascendiendo con la cabeza, sintiendo algo. ¿Por qué? Porque está perfectamente enganchado al arco cigomático. Obviamente esto está contraindicado en pacientes con traumatismo del tercio medio facial. Aquí vemos la aguja de Reverdén en la cavidad bucal. Como en el gráfico simulamos lo que es enhebrar la aguja con un alambre. Como la aguja se retira
desde la cavidad bucal hacia la porción de los tegumentos, por encima del arco cigomático sin atravesar la piel, vuelve a ingresar por vestibular o por fuera del arco cigomático hacia el interior de la cavidad bucal, y una vez que están ambos chicotes dentro de la cavidad bucal, uno por la cara interna y otro por la cara externa del arco cigomático, se desenhebra la aguja de Reverdén y se retira. De esta forma, como dijimos, hacemos la maniobra de traccionar ambos chicotes del alambre para ver el movimiento de la cabeza del paciente. Realizado esto, hacemos lo propio del lado contralateral para tener de ambos lados los dos chicotes en el maxilar o dentro de la cavidad bucal. Una vez que hemos realizado esto, vamos a tomar en primera instancia la prótesis superior y le vamos a hacer una perforación en cada flanco vestibular, para que este alambre que está por dentro pueda venir por dentro de la prótesis, salir hacia el exterior, hacia el vestíbulo, y anudarse con el otro alambre que viene por vestibular del arco cigomático, aquí arriba. La prótesis inferior, no vamos a hacer las perforaciones en el flanco vestibular, puesto que tiene una anatomía, la prótesis, como va a ser silla de montar, para estar colocada en el maxilar inferior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las perforaciones en las troneras o en los espacios interdentarios del mismo diámetro que las que hacemos en el fondo surco vestibular. ¿Para qué? Para que con aguja de Reverdén vamos a ingresar en la cara lingual de la mandíbula, vamos a tomar el borde mandibular, vamos a ingresar por la cara lingual, la aguja va a atravesar lo que es el músculo milioioio, va a salir al piso de boca, ahí se la va a enhebrar con un alambre, se la va a ir retirando paulatinamente, muy lentamente, sin atravesar la piel. Cuando llega al borde de la mandíbula nos apoyamos a la cara interna de la mandíbula para poder llevar la aguja de Reverdén circunscribiendo la mandíbula hasta el fondo surco vestibular, vertimos el labio y esa aguja de Reverdén va a salir en el vestíbulo bucal. La desenhebramos y hacemos la misma maniobra para corroborar que esté bien enganchada la mandíbula, y ahí el chicote lingual se va a pasar desde lingual hacia vestibular a través de este orificio. Aquí lo vemos como lo tenemos en este gráfico, que el chicote que viene por palatino va a salir a vestibular y va ahí a ennudarse. Lo mismo del lado contralateral, acá vemos la imagen de lo que es la sutura de los dos chicotes de la ligadura circuncigomática. Aquí vemos la radiografía panorámica donde se ven perfectamente en forma bilateral las ligaduras circuncigomáticas. Aquí vemos en esta imagen de la derecha cómo está colocada la prótesis totalmente estabilizada con estas dos ligaduras. En una época se indicaba también realizar una sutura llamada de Adams a la espina nasal anterior, pero muy molesta para el paciente y ya no se realiza más. Y aquí vemos en el maxilar inferior las ligaduras circunmandibulares, las que hacemos alrededor de la mandíbula, tomando la prótesis a nivel de los espacios que son las troneras. Fíjense aquí cómo en la radiografía panorámica se aprecia exactamente lo mismo. Y en la clínica, como podemos observar que en este caso el alambre pasa por el espacio interdentario que hemos tallado nosotros, que hemos perforado, con esta finalidad. Una vez que están estabilizadas las prótesis al maxilar superior y al maxilar inferior, podemos colocar ciertos aditamentos por vestibular que nos permitan después hacer el bloqueo. En este caso, en la abuela, lo que hicimos, colocamos unos brackets de ortodoncias adheridos para después hacer el bloqueo intermaxilar con alambres. Este bloqueo que hicimos con alambre, inicialmente en el intraoperatorio, después en el postoperatorio se reemplazaron por gomas. Por eso es que en la radiografía postoperatoria no observamos las gomas de ortodoncia porque son radiotransparentes. Pero sí es importante que si no tuviésemos la posibilidad de adherir bracket u otro elemento retentivo, lo que podemos hacer son más perforaciones en las troneras de la prótesis superior e inferior y ahí pasar el alambre circunscribiendo estas estructuras. Observemos aquí lo que es dos vistas del intraoperatorio de la osteosíntesis realizada a la abuela en ambos lados. La prótesis superior fijada al nivel de lo que es el cigoma, los arcos cigomáticos, la prótesis inferior con las ligaduras circunmandibulares, la imagen que vimos hace instantes de la ortopantografía y lo que es importante, la cara de satisfacción de la abuela cuando le retiramos el bloqueo intermaxilar. Siempre nosotros, sobre todo cuando hay fracturas de cuello de cóndilo,
asociadas, lo que hacemos primero, desbloqueamos al paciente, lo mantenemos una semana con las goteras, con las prótesis o con los arcos colocados, y a la semana, si todo está bien, ahí retiramos todo. ¿Por qué? Porque en algunos casos nos pueden servir estos aditamentos, goteras, prótesis completa con osteosíntesis cigomática y circunmandibulares, o en su defecto los arcos que tiene colocados sobre los dientes, para con bandas ortodónticas centrar el movimiento de apertura y cierre si hubiese alguna laterosdesviación. Se han descrito múltiples sistemas de osteosíntesis en la literatura y a lo largo de los años, ya sean con placas y tornillos de acero quirúrgico, de titanio, de otros biomateriales, como vamos a ver en un próximo seminario, cuando abordemos la diferencia de la osteosíntesis alámbrica, con placa, con tornillos y con placas reabsorbibles de ácido poliláctico poliglicólico. Muchas empresas comerciales desarrollan sistemas específicos para cada tercio facial. En este caso observamos lo que es el set quirúrgico para las placas de mandíbula, las cuales tiene la combinación de set de traumatología con set de reconstrucción, y por supuesto trae también todos los elementos necesarios, el instrumental, para poderla colocar. Esto nos permite resolver fracturas de cuello de cóndilo, que la veremos más adelante en otro capítulo, fracturas mandibulares con una porción conminutada, por eso colocamos una placa de reconstrucción mandibular por debajo a modo de puente en la zona conminutada y otra placa secundaria próxima al reborde. En general, las fracturas de cuerpo mandibular lo tratamos con dos placas, una que están ambas en paralelo, una hacia la basal y otra hacia el reborde. Si consideramos lo que es el trazo de la fractura, vamos a ver que siempre a nivel del reborde colocamos una placa ligeramente más larga o una placa de un perfil más importante. Puede ser una placa de 2.0, 2.4 o 2.0 sobre el reborde y 2.3 por debajo, o las dos de 2, el sistema 2.0, pero la basal de 5 orificios. Desde el punto de vista biomecánico, si nosotros tenemos colocadas a cada lado de la fractura una placa con dos tornillos a cada lado, ya sería suficiente para que esta fractura no tenga complicaciones, porque lo que debemos hacer es, cuando tenemos este sistema de osteosíntesis, que tengamos 4 tornillos en total a cada lado de la fractura, siendo dos placas en paralelo, donde cada una va a tener 2 orificios a cada lado de la fractura. Observemos también en este caso un paciente que viene con un tercer molar parcialmente erosionado y un trazo de fractura en el ángulo mandibular. Bajo anestesia local y premedicación, lo que hacemos es la extracción del tercer molar parcialmente retenido, y luego vamos a colocar en el paciente un bloqueo intermaxilar con tornillos y gomas de ortodoncia para poder hacer el abordaje intraoral y extraoral. Obviamente damos un pequeño buen anestésico en la piel, con la misma jeringa Carpool que hicimos la anestesia intraoral, pero cambiando la aguja. Y después cambiamos la hoja del bisturí y con un mango número 3 y una hoja número 15 hacemos una pequeña punzo-incisión en piel. ¿Para qué? Para que el avance del percutáneo o transcutáneo, que es este aditamento, que es su mango, que tiene una vaina, y en esa vaina va a pasar inicialmente este trocar, que una vez que atraviesa lo que es la piel, la aponeurosis, el músculo y llega a la cavidad bucal, lo vamos a retirar y va a quedar simplemente la vaina por la cual van a pasar en primera instancia las mechas para hacer los orificios y luego el tornillo con el destornillador para ajustar por la cara vestibular. Esta placa vestibular se presenta por dentro de boca, pero la única forma de hacer las perforaciones y de hacer la colocación del tornillo con el destornillador es haciéndolo justamente por vía percutánea, por esta perforación que hacemos, por este pequeño puntito, que es una lesión realmente muy pequeña la que queda en el paciente. Resuelto el problema, es un procedimiento quirúrgico que con la extracción y la colocación de placa no demora más de 40 minutos usualmente, así que rebatimos el colgajo, suturamos y damos una pequeña sutura en piel. Este es otro caso de un paciente que estaba siendo atendido por un colega, quien estaba haciendo la extracción de un tercer molar en posición vertical, pero realizó poca ostectomía y eso llevó a que el paciente sufriera esta fractura de mandíbula. Observen acá el trazo de fractura que presenta el paciente y aquí seguimos los mismos principios que habíamos hablado hoy. Lo ideal es que a cada lado de la fractura tengamos 4 tornillos.
Podríamos haberle colocado unas placas a este nivel y otras placas a este nivel para graficarlo, para que se entienda, pero no. Con este diseño que tiene el trazo de la fractura, podemos tener aquí, ven, cuatro tornillos de un lado y 4 de otro. De allí la importancia de esta placa tipo 3D o también llamada Matrix, que nos permite tener 4 tornillos posteriores y 4 tornillos anteriores, descomprimiendo cualquiera de los trazos de fractura. Aquí vemos otro caso de los cuales tenemos cientos de casos similares. Tercer molar retenido, fractura por un golpe de puño, hacemos la extracción del tercero y colocamos dos plaquitas, una sobre el reborde y otra en el vestíbulo bucal, esta segunda por vía percutánea. Otro caso, una paciente jugadora de hockey donde presenta dos trazos de fracturas asociados a los terceros molares retenidos. Obviamente también tiene la pieza 18 en retención ósea que hay que extraer. Lo que hacemos es simplemente hacer la extracción de la pieza dentaria retenida, la reducción y contención de los trazos fracturarios sumado a la fijación por medio de osteosíntesis con placa, una por el vestíbulo bucal y otra sobre el reborde de ambos lados. El saco pericoronario siempre remitido a estudio antropatológico diferido y observen acá la radiografía panorámica y pre y postoperatoria de ambos lados. Aquí tenemos un caso de un paciente que siempre lo muestro para graficar la imprecisión que puede tener en algunos casos una tomografía axial computada. Uno se piensa que es el diagnóstico de mayor precisión, pero si los cortes axiales discurren a este nivel y ninguno pasa exactamente por el trazo de la fractura horizontal, es prácticamente imposible. Por eso siempre considero importante el diagnóstico diferencial más allá de la clínica, cuando uno hace un diagnóstico complementario por imágenes, que sea la asociación de una radiografía panorámica y una tomografía. De todas formas, la descomposición de las fuerzas se da en forma excelente con estas placas de tipo Matrix 3D que nos permiten hacer siempre una distribución de cargas homogénea. Y después de eso se rebate el colgajo y se sutura. Con esto vamos a dar por terminado este 10º capítulo y los invitamos a ver el próximo capítulo donde abordaremos la temática de todas las fracturas de cóndilo mandibular.